Y además los datos más de estructura, de apertura, de globalización y de cadenas de valor, que hacen, ¿no es cierto?, que los insumos crucen varias veces la frontera y como el comercio mide valores brutos, eso quiere decir entonces que el efecto estadísticamente se multiplica. Pero, y esta es la buena noticia, con la misma intensidad que cae el comercio, vuelve a recuperarse cuando la economía lo hace. Y es lo que estamos viendo en estos días con los datos de crecimiento en Singapur. Las caídas en producción industrial en Singapur fueron del 30-35% en el primer trimestre y del mismo rango están siendo las recuperaciones ahora en el tercer trimestre. Otro dato interesante para la reflexión y para la estrategia, las exportaciones de servicios están resistiendo mejor la crisis. También cayeron, pero cayeron mucho menos. Y en segundo lugar, si uno tuviera el tiempo y pudiera separar las estadísticas de servicios entre los servicios que podríamos llamar tradicionales, esto es, transportes, viajes, turismo, de los no tradicionales o modernos, como servicios profesionales, asesorías, diseño, servicios de arquitectura, de ingeniería, agronomía, etcétera, etcétera. Estos servicios siguen creciendo, incluso durante la crisis. Y de hecho, los servicios empresariales enfrentan una suerte de shock de demanda favorable en la crisis, porque las empresas, al tener que ajustarse, al buscar mantener mercado, tienden a apoyarse en esos servicios para no perder posición. Por lo tanto, desde la perspectiva de estrategia, el apoyarse en estos servicios parece una buena receta cuando la economía tiene enfrente estas turbulencias. Pero ahí la cuestión ciertamente es disponer de la base de recursos humanos que permita ir especializándose en ese tipo de servicios. Ahora bien, los datos últimos muestran que el comercio mundial parece recuperarse. Estas son las últimas cifras globales y muestran, ¿no es cierto?, una curva a partir de los meses ya de junio, que es la última información agregada. Probablemente en los próximos 15 días tendremos datos más avanzados, pero ya muestran, ¿no es cierto?, que a partir de números índices desestacionalizados, una curva de recuperación de las caídas tan drásticas que tuvimos hasta inicios de este año. Y cuando uno mira la recuperación por distintas zonas geográficas, la recuperación se ve más acentuada en América Latina. Ahí vemos que la curva en verde mucho más pronunciada en el caso de América Latina, y eso tiene que ver con la recuperación de precios de los commodities y también recuperación en el volumen exportado de estos commodities, toda vez que China sigue manteniendo crecimientos elevados, sobre 9% en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Y todo indica que el promedio anual va a estar en torno al 9%, si no más. Pero 9 yo creo que va a crecer China finalmente este año. Sin embargo, cuando ahora vemos las tasas de crecimiento respecto a igual mes del año precedente, vamos a seguir en rojo durante varios meses. Ahora, también sabemos que en los meses de octubre y noviembre de 2008 la caída fue drástica, por lo tanto, en esos momentos, ahí la estadística nos va a acompañar. Pero va a ser una especie de velo estadístico. Pero eso no quita que todo indica entonces que se topó piso a nivel de la expansión de la caída del comercio y nos estamos recuperando gradualmente. Y la región se está beneficiando, ¿no es cierto?, de ese mayor precio de los productos básicos. Ahí tenemos una curva bastante pronunciada, por ahí por el mes de junio, en que el valor del comercio de la región tiene un salto significativo. Vamos ahora a la crisis de la poscrisis. Y ahí vamos a introducir una nota cinematográfica, lo bueno, lo malo y lo feo. Partamos por lo feo. Lo feo es la magnitud del shock, que fue bastante colosal. Para la región, la crisis se ha transmitido, aparte del segmento financiero, estoy hablando acá del sector real, por 4 vías: la inversión extranjera directa, remesas, turismo,
precio de los productos exportados y demanda externa, volumen. En estos 4 canales la vida no está tan mal este año. La inversión extranjera directa tendrá una caída entre el 35 y 45%. Las remesas entre 5 y 10. Los precios de los productos básicos 29-30% de caída y el demanda externa, el valor de las exportaciones, alrededor del 25%. Esta contracción en las exportaciones no tiene precedentes recientes, porque para encontrar un símil hay que irse al año 1937, que fue exactamente el año en que la caída del comercio mundial fue la más drástica, no fue inmediatamente por la crisis de la Gran Depresión, sino derivado de las medidas proteccionistas que se implementaron en Estados Unidos y que replicó después Europa. Y ahí cae el comercio, ¿no es cierto?, en esa magnitud mundial el año 37. Algo de lo que aprendimos, afortunadamente, fue que en crisis de esa magnitud, las políticas automáticas, procíclicas, acentuaban la caída y que el proteccionismo lo agravaba aún más. El proteccionismo transformaba una crisis recesiva en depresión. Afortunadamente, el G20, consciente de esa lección, actuó para impedir que la crisis se transformara en depresión, reaccionó con políticas activas en materia fiscal y monetaria y además, con algunas trampitas, logró evitar caer en una espiral proteccionista. Algunas trampitas se hicieron, pero en general no se cayó en una tendencia proteccionista marcada. En el caso de las importaciones, la caída es similar a la que la región enfrentó con ocasión de la deuda externa. Y esto significa, ¿no es cierto?, que habrá una merma en la capacidad de crecimiento para el año próximo, los años próximos, en términos de inversión y de adquisición de bienes de capital. Por lo tanto, entramos en la poscrisis con una cierta barrera, porque hubo una disminución, ¿no es cierto?, en los gastos de inversión considerable. Lo bueno, la región mostró resiliencia. El crecimiento cayó, sí, pero cayó menos que en Estados Unidos, que en la Unión Europea, que en Europa Central y que en Asia Pacífico, al menos durante el primer semestre. Cuando la historia nos muestra que crisis externas de esta envergadura normalmente en la región significaban crisis cambiaria, crisis bancaria y recesión prolongada, con salto espectacular en la tasa de desempleo. Afortunadamente eso no aconteció, y no solo eso, sino que la recuperación parece comenzar también antes. Y eso se debe a fortalezas inéditas para la región que se adquirieron en el ciclo virtuoso expansivo 2003-2008 hasta el primer semestre, en materia de fortalezas fiscales, superávit generalizado o equilibrios, menor deuda externa y más manejable, plazos más largos, mayor componente de deuda en moneda nacional, nivel de reservas internacionales, flexibilidad cambiaria. Todo eso ayudó, ¿no es cierto?, a que la crisis se enfrentara de mucho mejor forma y, a diferencia del pasado, la mayor parte de los gobiernos pudieran llevar a cabo políticas anticíclicas que morigeraron el impacto de la crisis, que actuó, como estábamos viendo, muy fuerte a través del sector externo. Y también ayudó el dinamismo chino, con una demanda muy fuerte por los commodities que se reflejó, ¿no es cierto?, en mejores precios y una recuperación de los saldos comerciales. Creo que aquí hay un dato importante a retener, me parece un dato estructural, es cómo la irrupción de China ha modificado el mapa del comercio exterior de la región en pocos años. Yo francamente no recuerdo una década en que se hayan generado tales modificaciones estructurales en el mapa del comercio de la región.